Muy buenas noches. Que Dios bendiga sus hogares y que Dios nos ayude para que en esta noche podamos alabar y glorificar el nombre de Dios. Muy buenas noches. Que Dios bendiga sus hogares. Quiero pedir disculpas por el atraso que he tenido, pero créanme que no ha sido intencional. Solo Dios sabe el esfuerzo que trato de hacer para hacer estas transmisiones que salgan bien. Vamos a entonar un canto, nos vamos a hacer primero una oración, después el canto y después el tema. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Te suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes, que tú bendigas tu palabra en esta noche y que tú eches fuera toda fuerza del enemigo y que nos ayudes para que tu palabra toque los corazones en este día. Bendice a todos los hermanos que se quieren conectar, a las personas que no son cristianos igual, para que tu palabra cumpla el propósito que has dispuesto en esta noche. Te bendecimos, Señor. Te suplicamos perdón por todos los pecados que hayamos cometido. Te imploramos que te quedes con nosotros en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un pequeño himno. Tengan Biblia, lápiz y papel. Bueno, hermanos, pido a Dios que nos ayude para que podamos llevar a cabo esta hermosa tarea de compartir la palabra del Señor. Tengan Biblia en mano, lápiz y papel, y les pido que presten mucha atención porque este tema, créame que le he dedicado muchas horas de trabajo y es un tema que yo sé que a todos nos va a ayudar, y lo que quiero es que la palabra de Dios sea predicada y que Dios nos ayude. El tema que tengo para hoy se llama la sabiduría y el poder de Dios. Recuerden que somos miembros de la Iglesia de Cristo, que queremos compartir con ustedes siempre un poco sobre el poder glorioso de nuestro gran Dios. Dice la palabra de Dios, o está escrito en Primera de Corintios, capítulo 1,
está escrito de la siguiente manera. Dice así: mas a los llamados mismos, judíos y griegos, Cristo, escuchen esto, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Esta es la versión Pablo Beso. Es la versión que voy a utilizar hoy. Una versión que considero que es muy buena. La palabra potencia o poder en el idioma griego significa exactamente igual. Dice que Cristo es el poder o la potencia de Dios y la sabiduría de Dios. Vea ahora lo que dice este otro pasaje. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, no con sabiduría de palabra, para que no fuese desvirtuada la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:17, ahora ve el 18. Porque la palabra de la cruz a los perdidos es locura, mas a los salvados, a nosotros es poder de Dios. Escuché cómo el apóstol Pablo primero dijo que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Después dijo que la palabra de la cruz, ojo a esto, porque escrito está en Isaías 29:14, destruiré la sabiduría de los sabios y anularé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde el investigador de este siglo? ¿No entonteció Dios la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por la sabiduría. Depulgó a Dios salvar por la, escuche esto, por la locura de la predicación a los creyentes. Dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Después lo llama la palabra de la cruz. Ahora la llama la locura de la predicación. Pues, 1 Corintios 1:22. Puesto que judíos piden señales y griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos tropezadero, a los griegos locura. Mas a los llamados mismos, judíos y griegos, escuchen, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Denme un segundito. Esto es muy importante ahora que vamos a ver esta porción. La sabiduría y el poder de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, habla de judíos y griegos y dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para los judíos fue un tropezadero, fue un escándalo. Para los griegos fue una locura. Pero la cruz, el sacrificio glorioso de la cruz, fue el poder y la sabiduría de Dios, que es la iglesia. ¿Sí me están entendiendo? Quiero explicarles, lo vamos a ir viendo en este tema, que Cristo es poder y sabiduría de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. La iglesia es el poder de Dios. O sea, lo que quiero decir es de que la iglesia, la palabra y Cristo van compaginados, unánimes, porque no lo podemos dividir. Muy importante. Quiero recalcar algo muy importante, que cuando Pablo está hablando aquí de la locura para los griegos, sabiduría para los griegos, es porque en Corinto le pagaban a los oradores, se paraban en las plazas públicas y la gente pagaba por escucharlos. Por eso es que Pablo habla de la sabiduría de los hombres,
porque la gente cuando escuchaba a estos hombres decían que eran eminencias. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, viene y les dice, ustedes en la sabiduría que ustedes tienen humanamente, allá en Grecia, ustedes no pudieron conocer a Cristo. ¿Saben por qué? Porque era una vergüenza que un Dios todopoderoso utilizara la cruz como el símbolo más glorioso para perdonar a la humanidad. Y para los judíos obviamente fue un tropezadero. ¿Por qué? Porque los judíos no pensaron que un hombre humilde de Nazaret iba a ser el Mesías. Recuerden, la sabiduría y el poder de Dios. En Hechos capítulo 17, 11, Hechos 3, 20, Romanos 1, 16, Colosenses 2, 3, los vamos a ir viendo algunos pasajes, pero estos son los pasajes bases que vamos a utilizar. ¿Y por qué? Porque en estos pasajes siempre se habla del poder y la sabiduría de Dios, que es, ojo, que es Cristo Jesús. No es que está, recalco sobre esta diferencia, no es que está en Cristo, no, es Cristo Jesús. Hay cuatro son las cualidades que Pablo atribuye a Dios en estos versículos de 1 Corintios 24 y 25. Y estos son, Pablo atribuye poder, sabiduría, insensatez y debilidad. 4 cosas importantes Pablo habla en estos momentos. No encontré una imagen más bella que esta y les voy a explicar por qué. Porque en el idioma hebreo es el tetragramatón. Yo, ba, ei. Nadie sabe el nombre de la pronunciación de este nombre. Son 4 consonantes en el hebreo, la letra yo, la letra ei, la letra ba y la letra ei. Y la gente pues generalmente dice yo, ba, ei. Ese es el nombre que Dios ha dado. Ese poder, ese ser todopoderoso. No hay un poder mayor que este que está encerrado en este nombre. Pero Pablo nos va a enseñar que lo que para la humanidad y para nosotros los seres humanos era una tontería, perdón la palabra que voy a decir, era algo estúpido, algo loco, algo fuera de lo común, Pablo nos va a enseñar que en la cruz, que era una maldición para los judíos y que fue el implemento que el Imperio Romano utilizó para castigar a los malhechores, ese Dios todopoderoso, dueño de todo el universo, glorificó y mostró su misericordia y el perdón para la humanidad por este medio. El Evangelio es llamado el poder de Dios, lo vamos a ir viendo, el Evangelio. Jesús o Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, es llamado el poder de Dios. Pablo dice que el poder de Dios se glorifica en las debilidades. Cuando Pablo pidió a Dios que lo sanara, le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se glorifica en la debilidad. Los hombres sabios, hombres de Grecia, judíos, rabinos y maestros, que eran maestros, eruditos, emanuenses, filósofos, que llegaron a pensar que eran los hombres más sabios que habían sobre la tierra, no pudieron comprender esta sencilla verdad de que Dios estaba en Cristo Jesús
reconciliando al mundo por medio de la cruz. Aleluya. Hermano, yo quiero que usted preste mucha atención a este estudio porque nos vamos a dar cuenta lo valioso y lo tremendo que sucedió en esa cruz. Fue algo valioso y grande. Y esto tiene que quedar grabado en su mente. El nombre de Dios, ese nombre sagrado, Yo-Ei, Bat-Ei, en el idioma hebreo, 4 consonantes, nadie sabe cómo se pronuncia. Pero allá en el cielo, allá en la eternidad, ese nombre es el ser más poderoso que hay, que cualquier persona puede imaginar. Y ese ser todopoderoso tuvo la delicadeza de bajarse a nuestra ínfima conciencia para darnos a entender quién era Él. Recuerde, la sabiduría y el poder de Dios. ¿Dónde está la sabiduría y el poder de Dios? En este poderoso nombre sagrado. El poder de Dios. Cristo es el poder de Dios. Pablo conecta la palabra poder no con la obra creadora, como en los pasajes de Juan capítulo 1, versículo 3. En el mundo estaba y todo lo que existió fue creado por Él. Colosenses 1:16, es el principio de la creación. Hebreos 1:2 dice que Dios habiendo hablado antiguamente a los antepasados, hoy nos habla por su Hijo. No, Pablo aquí cuando se refiere al poder de Dios, no se refiere a Cristo como parte de la creación, no, sino que se refiere a la obra de recreación, como dice 1 Corintios 1:18 o Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. O Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios se revela en la resurrección de Cristo, que es el milagro más grande de todos los tiempos. Por cierto, que la palabra poder es la respuesta a los judíos que pedían una señal. Esta imagen es muy importante. ¿Por qué? Porque no pudieron entender que un simple judío de Nazaret era de la tribu de Judá, era el enviado y el representante directo de Dios. Por eso puse esta imagen como un león y a Yeshua o Jesús. Jesús es el poder y la sabiduría de Dios. Siempre recuerde, la sabiduría y el poder de Dios. En este nombre bello y glorioso que encontramos está ese único nombre. Cuando a veces la gente le cuesta entender esto, cuando hablamos del nombre de Dios, este es el nombre de Dios. No sabemos cómo se pronuncia, pero en ese nombre de Dios está Padre, Hijo. Por eso dice Mateo 28:19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son diferentes, pero no independientes. En un solo nombre,
¿Qué es este nombre? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no es que esté formado de partes, no, eso es falso, eso no existe. Jesús no es una parte de Dios, el Espíritu Santo no es una parte de Dios, no. Tampoco estamos hablando de tres dioses, no. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese único Dios, en este único nombre es donde está ese poder grandioso. Los sabios, los griegos pidieron sabiduría, buscaban la sabiduría, y en toda la sabiduría que buscaron no pudieron comprender la sencillez del Evangelio. Y algunos, escuchen este pasaje, Hechos capítulo 17, versículo 18. Y algunos de los filósofos epicúreos y de los estoicos disputaban con él, o sea, con Pablo, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser propagandista de divinidades extranjeras, porque les anunciaba a Jesús, o sea, Yeshua, y la resurrección. Cuando Pablo viene y empieza a predicar, estos hombres que eran tan sabios, estos hombres que estudiaban todo 24/7 la Torá, estos hombres que eran maestros de la ley, en sus mentes no podían entender cómo es que ese simple judío de Nazaret había resucitado. No entendían. No podían entender cómo es que ese judío de Nazaret era el enviado de Dios. No lo entendían. Otro punto importante, la sabiduría de Dios. Pablo no afirma que Cristo es la personificación de la sabiduría, porque los testigos de Jehová citan Proverbios capítulo 8, cuando se habla en Proverbios 8 de la personificación de la sabiduría. Y quiero recalcar, cuando Pablo dice que Cristo es la sabiduría de Dios, quiero recalcar, no es que en Cristo está la sabiduría, no. Él es sabiduría. ¿Entiende? La sabiduría es un atributo de Dios. ¿Entiende? La sabiduría no es Dios, es un atributo que Dios tiene. Y Pablo no afirma que Cristo es la personificación de la sabiduría, sino que Cristo es la respuesta divina a los gentiles que consideraban que el mensaje de la cruz es una insensatez. La sabiduría de Dios aparece en contraste con la estupidez de los gentiles o de los griegos que reclamaban ser muy sabios, muy filósofos, pero en su sabiduría no pudieron encontrar a Yeshua. Recuerde, la sabiduría y el poder de Dios. ¿Qué es la sabiduría y el poder de Dios? ¿Qué es la sabiduría y el poder de Dios? Siempre recalco, cuando estamos hablando cuando hablo de este punto que Pablo está enfatizando, lo que quiero enfatizar es de que en ese poder glorioso, en este nombre sagrado, que ningún hombre sobre la tierra sabe pronunciar, es donde estaba la sabiduría y el poder de Dios. Dios en Cristo Jesús reconciliando al mundo, en una cruz, en un madero, en lo que para los judíos era una maldición, en lo que para los romanos era los peores criminales los mataban de esta manera, pero Dios se burló de judíos y griegos, de sabios, para decirles que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías. La insensatez de Dios es otro de los puntos que Pablo recalca en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. ¿Por qué la insensatez de Dios? Ojo, porque la insensatez de Dios es más sabia que la de los hombres.
si a Dios se le pudiera achacar insensatez, esa fuese comparada con la sabiduría de los hombres. Y todavía, escúcheme bien, y todavía sería infinita más sabia que cualquiera que se le atribuye a los hombres. ¿Por qué? Porque no hay hombre sabio. Todos los hombres somos muy sabios en nuestra propia opinión, en nuestro propio parecer. Pero aunque Dios tuviera algo de insensato, lo poquito de insensato que pudiera tener Dios, sería lo más sabio que hay para nosotros. Aleluya. En Belén, Dios usó un pesebre como una cuna para su hijo, el rey y el escogido. El rey escogió una inhumana cruz como medio para dar muerte al emisario divino. Dios, ese Dios que está en la eternidad, ese Dios que es todopoderoso, agarró algo tan inhumano como era la cruz, algo tan feo, algo tan cruel, para demostrarnos el amor tan grande que tiene por nosotros. Para nosotros es muy... Tal vez la gente dice, ay sí, qué bonito, Jesús murió por mí, pero ¿se ha puesto alguna vez a pensar qué hubiera pasado si usted hubiera sido un protagonista? ¿Qué hubiera sentido? ¿Hubiera creído? ¿Hubiera rechazado al Mesías? ¿Qué hubiera pasado? Primera de Corintios 1, 24 y 25, por eso Pablo recalcó, mas a los llamados mismos, judíos y griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Ojo, Cristo, potencia de Dios o poder y sabiduría de Dios. Y da una razón, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:25. Dios no tiene ninguna insensatez, Dios no tiene ninguna debilidad o ninguna flaquedad. Pero si hubiera algo de insensato en Dios, sería lo más sabio que hubiera para nosotros los seres humanos. Pero a veces somos tan soberbios que nos cuesta entender estas verdades tan sencillas. Y cuando hablo de esto, piense. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? Vea la figura que estoy poniendo ahí. ¿Cómo es que un Dios que es todopoderoso, cómo es que un Dios todo sabio, viene y le dice a Abraham, váyase al monte Moriah, agarre a su hijo, lleve leña y mátelo y sacrifíqueme? Eso es algo, para mí sería algo ilógico. Yo diría, Señor, pero ¿por qué tú me pones a hacer eso? Si tú sabes que yo te amo. Y precisamente en las cosas que el ser humano no puede entender es donde está el poder de Dios. En las cosas que para nosotros es inhumano, que para nosotros es irracional, que para nosotros es algo tonto, es ahí donde Dios glorifica su poder. Grave es esto, hermano. Yo no sé cuál sea el problema que usted tenga o cuál sea la necesidad que usted tenga, pero preste la atención a los detalles pequeños de su vida y se va a dar cuenta cómo Dios está trabajando en su vida, cómo Dios está actuando en su corazón, en su familia, en su casa. ¿Qué está haciendo usted para que sus hijos conozcan a Dios? ¿Está leyendo con ellos la palabra de Dios? ¿Está orando con ellos? ¿Está teniendo conversación con sus hijos? Piense, hermano. Piense, amigo. Por eso quiero hablar de que lo insensato, y quiero repetir este pasaje, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios más fuerte que los hombres. En donde usted menos piensa, Dios está actuando y haciendo algo en su vida. Pregúntese, ¿qué será lo que Dios quiere que yo cambie? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo deje de hacer? ¿Qué estoy haciendo malo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo tal vez algo que no le agrada a Dios? ¿Debo mejorar en eso? O tal vez la gente dirá, pero eso no es cualquier tontera, todo el mundo hace, todo el mundo fornica, todo el mundo adultera, todo el mundo miente, todo el mundo roba. Bueno,
Eso que a usted le parece tan insignificante, eso es donde el poder de Dios se va a glorificar en su vida. Si usted toma en cuenta, es que la sabiduría y el poder de Dios está en el Evangelio y en Cristo Jesús. Ojo, hermanos, la sabiduría y el poder de Dios yo estoy enamorado de esta figura, porque está como en el firmamento, y como no encontré nada para representar a Dios, no pude encontrar algo más hermoso que representarlo con el nombre sagrado de Dios. Este es el nombre sagrado de Dios. Yo, Ei, Pai, Ei. Repito, estas son las 4 consonantes del hebreo. La primera es la letra Yo, la segunda la letra Ei, la tercera la letra Va y la cuarta la letra Ei otra vez. Por eso hay gente que dice Yo, Ei, Va, Ei. La necedad y la debilidad de Dios. ¿Cuál cree usted que sea la necedad de Dios? ¿Cuál cree usted que sea la debilidad de Dios? ¿Sabe cuál es la debilidad de Dios? Hermano, hermana, ¿sabe usted cuál es la debilidad de Dios? Vea esa imagen que he puesto. La necedad y la debilidad de Dios fue traer a su hijo, a su único hijo, ponerlo en una cruz para que muriera por usted y por mí, porque te ama, porque te quiere ayudar, porque quiere hacer algo maravilloso en tu vida, porque quiere llenar tu corazón de paz, de armonía y de esperanza, porque quiere cambiar tu vida. Pero la pregunta es, ¿quieres recibir eso? ¿Usted quiere recibir de parte de Dios esa gran bendición? Yo le pregunto. La necedad. ¿Y sabe por qué hablo de esto? Porque hoy, todo, como decía el domingo en el sermón que estaba dando, Dios está en la boca de todos, pero no está en el corazón de todos. Esa es la gran diferencia. Repito, Dios está en la boca de todos, pero no en el corazón de todos. ¿Sabe por qué? Porque la gente en estos días dice, Señor, ayúdame, te necesito. Claro, se alivian y pasan la enfermedad y se olvidan de Dios. Malagradecidos. Porque eso es lo que somos los seres humanos. Malagradecidos. La debilidad de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar cuál es la debilidad de Dios? No sé si usted es padre de familia o madre. Para mí la debilidad más grande que yo tengo son mis hijos. Nada en la vida hay que me debilite más que mis hijos. Y para Dios, sus hijos, usted y yo que hemos obedecido el Evangelio, somos la debilidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Porque Dios quiere bendecir tu vida. Porque Dios quiere darte lo mejor para ti. Pero el problema es que nosotros no queremos muchas veces aceptar esa bendición. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Dios hace uso de cosas que son tontas para nosotros, o tal vez débiles para los hombres, a fin de exhibir su sabiduría y el poder en la obra de salvación en el pueblo de Dios. Pablo suplicó a Dios que removiera de su carne un aguijón. Y el Señor le respondió, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero detenerme un momento aquí. Ese pasaje está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 19. Y 2 Corintios 13, 4. Cuando Pablo habla que el Señor se glorifica o dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, quiero recalcar algo.
No quiere decir que si yo soy un fornicario o un adúltero, o un borracho, o un mentiroso, entonces voy a seguir haciendo eso porque como soy débil, entonces el Señor algún día va a perfeccionar mi debilidad. No, señores, error. Cuando Pablo habla de debilidad, la debilidad aquí no es pecado. ¿Está? Debilidad no es sinónimo de pecado. Yo puedo ser débil por muchas cosas, pero cuando algo que yo llamo debilidad me lleva a pecar, eso ya no es debilidad, eso se llama pecado. Son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque la gente hoy en día pretende, de una manera sinvergüenza, siempre pretenden decir, es que yo soy muy débil. Entonces, Dios me ama con todas mis debilidades. No, hermano, no, mi amigo. Qué feo lo que voy a tener que decirle. Pero el Salmo 50:16, Dios le dice al impío, ¿qué haces tú nombrando mis leyes? ¿Por qué te las pones a cuesta? O sea, como diciéndole, Dios al no creyente, ¿por qué usted quiere atestiguar de mí? Si usted a mí no me conoce, yo no moro con usted. ¿Y qué quiero enfatizar con este punto? Es de que la debilidad es una cosa y el pecado es otra cosa. Usted puede tener debilidades, como que tal vez usted esté desanimado y diga, ay, que peleé con mi mamá, no voy a orar hoy. ¿Ve? Eso es una debilidad. Ay, es que yo he peleado con mi esposa, ya no voy a ir a la iglesia. Eso es una debilidad. Pero cuando yo digo, es que yo estoy tomando todos los días, es que estoy durmiendo con la vecina todos los días, eso ya no es debilidad. Eso es un pecado. Y el pecado es diferente a la debilidad. Hermano y hermana, tome en cuenta eso. Segunda de Corintios 13:4, ve aquí lindo este pasaje. En efecto, si fue crucificado de flaqueza, está hablando de Cristo, segunda de Corintios 13:4. En efecto, si fue crucificado de flaqueza, más vive de fuerza de Dios, pues nosotros somos flacos en Él, mas viviremos con Él de fuerza de Dios para con vosotros. Segunda de Corintios 13:4. El apóstol Pablo está diciendo que Jesús fue crucificado, sus versiones dice, fue crucificado en debilidad. Esta versión dice flaqueza. Pero dice que nosotros vivimos por la flaqueza o por la debilidad en la cual murió Cristo, por eso vivimos nosotros en Él. ¿Y sabe por qué? Porque en Él, en Cristo, está el poder de Dios. Y porque el poder de Dios es el que es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que es mi fortaleza. Amén. Jesús es el poder de Dios. La palabra, hermano, yo quiero recalcarles a ustedes mucho. Esas prédicas que les echan cuenticos, puros cuentos de viejas, hay que hacerlas a un lado. Hay que empezar a que la gente aprenda a escuchar la palabra de Dios. Hay que citar la palabra de Dios. Hay que dejarse de tantos cuentos baratos. Citemos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, porque la palabra santifica. Me hace a mí reconocer mi pecado y me hace volver un hombre separado del mal, que es un santo. Preste atención, hermano, amigo. Nuestro poder está en el mensaje de Dios. Romanos 1:16. Y quiero, para ir terminando, que analicemos muy bien esto. Hay gente que viene y ora y dice que sacan demonios, que sacan espíritus, que resucitan muertos. Yo le digo una cosa. El poder que yo tengo está en la palabra de Dios, el Evangelio. Romanos 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y grabes esto muy bien. Solo Dios hace trasplantes de corazón. Nadie más. Cuando estoy hablando de trasplantes de corazón, no estoy hablando de la bombita. No, estoy hablando de esto, del intelecto, de la mente, de los sentimientos, de las emociones. Solo Dios hace ese tipo de trasplante.
quiero que usted lea en sus Biblias Juan capítulo 12, versículo 32. Porque solamente en Jesús está el poder y la sabiduría de Dios. Vea lo que dijo Jesús. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Jesús, cuando estaba en la tierra predicando, dijo que Él iba a atraer a todos hacia Él. Aleluya, hermano. Piense lo que estamos aprendiendo hoy aquí. Dijo el Señor que Él los iba a atraer a Él, a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque me llama mucho la atención, hermano, de que Jesús lo que está diciendo con estas palabras es que solamente, y grábese bien esto, solamente en Cristo Jesús hay salvación. Solamente Él puede satisfacer la amargura que usted tiene. Solo Él puede darle gozo, hermano. Solo Él puede darle esperanza. Solo Él puede saciar el hambre del corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando el corazón llora, nadie sabe, sino solamente Dios. Y Cristo Jesús puede saciar las lágrimas que están en tu alma. Puede transformarte. Grábate eso, hermano. El Evangelio hace una nueva mente. Colosenses capítulo 2, versículo 20 y 21, Pablo dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Segunda de Corintios 5, 17 dice, porque el que está en Cristo, dentro de Cristo, ojo a esto, es dentro de, el que está dentro de Cristo, una nueva criatura es, una nueva creación, para que me entiendan. O sea, Dios agarró y le borró todo, como cuando usted agarra una computadora y la resetea, agarra el disco duro, borra todo y la deja como nueva. Bueno, dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva criatura. Aleluya, hermano. Esto es muy importante. También dice la Biblia que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Los quiero que ustedes busquemos Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 19. Y observe lo que dice la poderosa y gloriosa palabra de Dios. Dios bendiga esta palabra y que de verdad presta atención, hermano, anote los pasajes. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el poder. El Espíritu Santo es poder de Dios. En el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Cito este pasaje porque quiero que usted se lleve algo importante. El Evangelio es el poder de Dios. Cristo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Y nosotros, por la flaqueza de haber muerto Jesús en la cruz, por esa debilidad o flaqueza, es que Dios nos perdonó nuestros pecados pasados y nos hizo una nueva y gloriosa criatura. Algo muy importante, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, el reino es el poder de Dios, la iglesia. Cuando hablo del reino estamos hablando de la iglesia. En 1 Corintios, vea este pasaje muy hermoso, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Anote estos pasajes, hermano, léalos una y otra vez. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La iglesia tiene el poder de Dios. ¿Sabe por qué yo tengo poder? No porque yo hable muy bonito, no porque predique bonito, porque el poder que yo tengo está en la palabra de Dios, en el Evangelio. Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es
poder de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Pablo viene y dice que el reino, o sea que el reino es la iglesia. Mateo 16:18 y versículo 19 explica eso. Dice el 20, Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Los evangélicos citan este pasaje para decir, ve, el evangelio consiste en el poder, entonces oremos por endemoniados, o oremos por sanidades. No, 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 no. Aquí la palabra poder es dinamita. Y lo que quiero explicar es que el evangelio es una dinamita que destruye todas las barreras que el corazón del hombre tenga. A eso es que se refiere Pablo con cuando dice que el evangelio, que el reino no consiste en palabras, sino en el poder de Dios. Otro dato muy importante, la resurrección es el poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, véalo aquí, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 43. Vea lo que dice este pasaje bendito y glorioso. Dice así la palabra de Dios. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Escuche, resucita en poder. Tengo 5 cosas importantes. Cristo es el poder, el Evangelio es el poder, la palabra es el poder. Ojo a esto, el Espíritu Santo es el poder, el reino es el poder, la resurrección es el poder. Aleluya, hermano. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque Pablo, yo siempre he dicho que Pablo o era un gran hipócrita o era un hombre que realmente amaba a Dios. Vea lo que se expresó. Cuando yo estudio al apóstol Pablo, y ahora que he estudiado sobre esto del poder, hay algo muy importante. Hay un pasaje que siempre me ha impactado y quiero leérselos sobre por qué Pablo decía estas palabras. Primera de Corintios capítulo 2, del 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, o sea, no fui con palabras humanas. Yo, Pablo, que soy un elocuente, soy un erudito, sé hebreo, sé griego, sé latín, nada de eso. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se dio cuenta que todo lo que él sabía era basura, porque lo más importante que había para el apóstol Pablo era conocer a Cristo. Y eso es lo que yo quiero invitarlo a usted hoy, hermano, amigo. Deje de estar lamentándose, deje de estar quejándose, deje de estar maldiciendo, deje de estar renegando y conozca a Cristo. Y le estoy hablando a los cristianos, a los que han obedecido el Evangelio, a los que creyeron, se arrepintieron, se bautizaron para el perdón de los pecados y perseveraron hasta el fin y fueron añadidos a la iglesia. Estoy hablándole a ese tipo de cristianos, a hermanos en la fe. Es el colmo que hay hermanos que por todo reniegan, que está la situación berraca. Claro que está berraca, está dura. ¿Pero qué con eso? Confiemos en Dios. Dios nos va a sacar adelante. Por eso quiero insistir, hermanos. Quiero insistir. El apóstol Pablo, maravilloso, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Vea lo que Pablo aquí llama debilidad. Pablo, la debilidad que tenía era temor y temblor. No es que era un borracho, no es que era un mentiroso, no. La debilidad no es temor, era un sentimiento que Pablo lo impedía hacer muchas cosas, el temor y el temblor. Pablo da a entender que él era una persona tímida, pero cuando hablaba de Cristo se llenaba del poder de Dios y sacaba valentía. Aleluya, hermano. Ve ahora el versículo 4, Primera de Corintios, capítulo 2,
Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, ojo, sino con demostración del Espíritu y del poder. Demostración del Espíritu y del poder. Ya dijimos que el Espíritu de Dios es el poder de Dios. Escuche esto. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 54 al 58, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dice Pablo que cuando él vino, no vino a hablarles con palabras muy sabias, de elocuentes, de filósofos, de matemáticos, de rabinos. No, no vino con eso. Vino con palabras sencillas a decirles que el poder de Dios estaba en el sacrificio cruel e inhumano que hicieron con su hijo en la cruz. En ese sacrificio tan inhumano, ahí estaba el poder de Dios. Ahí estaba el perdón de todos los pecados de la raza humana. Aleluya, hermano. ¿Puede entender usted esto? Yo le invito a que usted piense sobre estas grandes virtudes que tenía el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol, todos estos hombres que amaron a Dios y siempre quisieron llevar a cabo la bendición más grande, y era, ellos querían siempre servirle a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vean el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, perdonen que yo le insista en esto. Predicadores, hombres que enseñan, dejen de estar contando cuenticos de viejas. Hay que citarle la palabra de Dios al pueblo. La gente tiene que conocer la Biblia. Siempre me recuerdo de un señor, de un hermano de la iglesia, que él siempre me decía cuando yo predicaba: hermano, no cite tanta Biblia. Venga, tomemos un cafecito y hablemos, démosle una pincelada a la situación. Pincelazo le habíamos puesto nosotros en la iglesia, porque todo era, permítanme, voy a dar una pinceladita. Y saben una cosa, la gente, y hablo de la gente, de los cristianos, muchas veces ven un mensaje que los motiva y dicen: ay, sí, qué verdad, qué grande más, qué cosa más cierta. Pero la palabra de Dios no los motiva tanto como videos que les envía, como palabras que utilizan los hombres. Eso no los motiva. Esas palabras los motivan mucho. Y hay videos que son muy bonitos y muy sentimentales, pero tiene que aprender una cosa, hermano. Usted debe motivarse por la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Dejemos de estar hablando de tantos cuenticos de la gente que no. Y recuerde, Pablo dijo: me he propuesto únicamente saber de Cristo, de Jesús, el Cristo, y este crucificado. Créalo, hermano, enséñelo. Nada tiene más poder que el Evangelio. Nada tiene más poder que el Evangelio de Cristo. Grábese eso. La cruz ofrece muerte como el camino a la vida. ¿Sí puede entender usted eso? La cruz le ofrece muerte a usted espiritualmente para llevarlo a la vida eterna. Amén. Los hombres muertos necesitan es vida, no necesitan una rehabilitación. Los hombres están muertos en vida. Y esos hombres muertos en vida necesitan es vida eterna. Y hoy el Señor Jesús quiere ofrecerles vida eterna. Hombres que están vacíos, mujeres vacías, mujeres que andan mendigándole el amor a hombres, mujeres que se les viven ofreciendo a hombres, mujeres, perdón lo que voy a decir, mujeres que son como que no se estiman ellas mismas. Hombres que se acuestan con una, con otra y con otra mujer. ¿Saben por qué?
porque sus corazones están vacíos, porque no tienen algo que los llene en su corazón. Y se los digo desde el alma, hermanos. Cristo llena nuestro corazón, llena nuestra vida. Escúcheme bien, Cristo es todo para mí. Cristo es todo para usted, es lo único que tiene valor en la vida. Y recuerde, la cruz ofrece muerte como el camino a la vida eterna. Los hombres muertos necesitan es vida y no necesitan una rehabilitación. ¿Sí me están entendiendo? Yo espero que ustedes me entiendan y de verdad que piensen muy seriamente en esto. Vean este pequeño video. Hace 2000 años, Judas vendió al Mesías. En Getsemaní, Jesús sintió temor. Pedro le cortó la oreja a un hombre. Pedro le cortó la oreja. En ese madero, una mujer sufriendo al ver a su hijo despedazado. Quiero que usted vea la crueldad en la cual crucificaron. Y así como yo los he amado, ames igual. Una mujer que sintió impotencia porque no sabía qué hacer para salvar a su hijo. Los clavos, la muerte de un hombre fue la única que le dio esperanza al mundo. Mi hermano, mi hermana, yo lo invito a usted a que muy sinceramente piense y medite sobre la necesidad que tenemos de volver al Evangelio. Hermano, volvamos a la Biblia. Hermana, volvamos a la Biblia. Hermanos, deje de estar contando fábulas en las prédicas. Hermanos, dejen de estar contando cuenticos de viejas. Citemos la palabra de Dios, porque en el Evangelio está el poder de Dios. Que todos entiendan esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Somos miembros de la Iglesia de Cristo. Los invitamos para que el domingo a las 6, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, usted esté en un enlace más con nosotros. No somos los mejores, pero ¿sabe una cosa? Somos hombres y mujeres tan necesitados de Dios que por eso predicamos. No me ve a mí como un gran predicador, porque no lo soy. Yo no soy maestro, me queda grandísimo esa palabra. Soy un simple cristiano que lo único que quiere es pedirle a Dios que me ayude a seguir adelante. Porque necesito tanto de Dios. Y créame que con el alma se los digo. Cuando hice este estudio, el primero conmovido con estas palabras fue su servidor. Y créanme, hermanos, la palabra de Dios tiene gran poder si lo creemos. Créalo, enséñelo, vívalo
se va a dar cuenta que usted como Pablo podrá decir, porque no me he propuesto saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. Pido perdón por el atraso que tuvimos hoy, pero que Dios derrame bendiciones sobre su vida. Voy a hacer una oración, no para que usted sea salvo, sino para que Dios le dé paz en medio de esta tormenta tan grande. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Te suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú nos bendigas. Bendice a mi hermano, a mi hermana. Mira las necesidades de tu pueblo, Señor. El que está enfermo, derrama sanidad en el nombre de Jesús, porque hay poder en Jesús, porque no hay otro nombre más poderoso que Él. Y por ese poder suplicamos, imploramos misericordia y sanidad para mis hermanos, tanto física como espiritualmente. Y para el hombre o la mujer que no ha obedecido tu evangelio, suplicamos que tu palabra toque su corazón, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su alma y los transforme. Bendícelos, por favor. No somos los mejores, Señor, pero somos tus hijos, comprados con la sangre del Cordero. Perdona nuestros pecados y ayúdanos para que día con día podamos seguir adelante. Les amo en Cristo Jesús. Busque la página de la Iglesia de Cristo en Upala. En Facebook me puede buscar como el nombre de Luis Fernando Castaño. En YouTube hay dos canales. Uno es Luis Fernando Castaño Botero y hay otro que estoy empezando a abrir. Se llama La Biblia, Iglesia de Cristo en Upala, la Biblia y su cultura. Que Dios les bendiga a todos. Hasta el domingo a las 10 de la mañana, si Dios nos presta la existencia.